Buenos días, gente. Hoy les presento el siguiente capítulo de Siddhartha. Capítulo 3. Gautama. En la ciudad de Shabati, todos los niños conocían el nombre de Buda, el sublime. Y en cada casa había siempre lo necesario para llenar el platillo de limosnas a los discípulos de Gautama, que mendigaban en silencio. No lejos de la ciudad se hallaba el lugar preferido del maestro, el bosquecillo de Jetavana, que el rico mercader Anathapindika, un rendido admirador del sublime, había puesto a su disposición y a la de los suyos. Hacia aquel lugar apuntaban todos los informes y relatos que los jóvenes ascetas fueron recibiendo al indagar el paradero de Gautama. Y al llegar a Shabati, en la primera casa frente a cuya puerta se detuvieron a pedir, les ofrecieron alimentos. Ellos los aceptaron y Siddhartha preguntó a la mujer que se los alcanzaba: caritativa mujer, mucho nos gustaría saber dónde se encuentra el Buda, el venerable, pues somos dos samanas del bosque y hemos venido para verlo a él, el perfecto, y escuchar de su propia boca la doctrina. Y la mujer le respondió: os habéis detenido realmente en el lugar preciso, samanas del bosque. Sabe que el sublime vive en Jetavana, en los jardines de Anathapindika. Allí, peregrinos, podréis pasar la noche, pues hay espacio suficiente para todos aquellos que, incontables, acuden a escuchar la doctrina de su propia boca. Mucho alegraron estas palabras a Govinda, que exclamó: ¡qué bien! Ya hemos alcanzado nuestra meta, y nuestro camino ha llegado a su fin. Pero dinos, madre de los peregrinos, ¿conoces tú al Buda? ¿Lo has visto con tus propios ojos? Y la mujer repuso: muchas veces he visto al sublime, y muchos días lo he visto pasar por las callejas, silencioso y envuelto en su manto amarillo, tendiendo en las puertas su platillo de limosnas y retirándolo lleno. Govinda escuchaba embelesado y habría querido hacer más preguntas, pero Siddhartha lo instó a seguir andando. Dieron, pues, las gracias y se fueron. Apenas necesitaron preguntar por el camino, pues no eran pocos los peregrinos y monjes de la comunidad de Gautama que se dirigían a Jetavana, y al llegar ahí, por la noche, vieron un continuo movimiento de gente que llegaba, discutía y conversaba, solicitando albergue y obteniéndolo. Los dos samanas, acostumbrados a vivir en el bosque, hallaron pronto y en silencio un lugar donde cobijarse y en el que descansaran hasta la mañana siguiente. Al salir el sol pudieron ver, asombrados, la multitud de creyentes y curiosos que habían pernoctado en aquel sitio. Por todos los senderos del espléndido jardín deambulaban monjes en hábito amarillo. Unos cuantos se hallaban sentados aquí y allá, bajo los árboles, absortos en la meditación o entregados a sabias conversaciones. Los sombríos jardines evocaban una ciudad muy populosa, con gente que pululaba como abejas. La mayoría de los monjes pasaban con sus platillos de limosna, dispuestos a pedir en la ciudad su comida del mediodía, la única de la jornada. Hasta el propio Buda, el iluminado, solía pedir limosna por la mañana. Siddhartha lo vio y lo reconoció enseguida, como si un dios se lo hubiera enseñado. Vio a un hombre sencillo, con hábito amarillo y el plato de limosnas en la mano, que caminaba en silencio. Mira, dijo Siddhartha en voz muy baja a Govinda, aquel es Buda. Govinda miró atentamente a ese monje de hábito amarillo, que en nada parecía distinguirse de los otros centenares de monjes, y pronto lo reconoció él también. Sí, era Buda, y ambos lo siguieron, observándolo. Sumido en sus pensamientos, Buda prosiguió, modesto, su camino. Su apacible rostro no expresaba alegría ni tristeza algunas. Parecía animado por una leve sonrisa interior, y así, con esa sonrisa velada, silencioso y pacífico, siguió caminando Buda, semejante a un niño sano, envuelto en su túnica y apoyando los pies como todos sus monjes, según reglas estrictas. Pero su rostro y su modo de andar, su mirada discreta y tranquila, su mano que colgaba serenamente a un lado, y cada uno de los dedos de esa mano resumaban paz y perfección. Nada en él era búsqueda o imitación, todo respiraba suavemente en una placidez imperturbable, en una luminosidad imperecedera, en una paz intangible.
Fue así como al encaminarse Gautama a la ciudad para pedir limosna, ambos samanas lo reconocieron exclusivamente por la perfección de su serenidad y la paz que emanaba de su figura, en la que era imposible descubrir algún asomo de búsqueda, voluntad, afán imitativo o esfuerzo, solo paz y luminosidad. Hoy escucharemos la doctrina de su propia boca, dijo Govinda. Siddhartha no respondió. Poca curiosidad le inspiraba esa doctrina. No creía que llegara a enseñarle nada nuevo, pues él, al igual que Govinda, había escuchado ya repetidas veces el contenido de la doctrina de Buda, bien que por informes de segunda y hasta de tercera mano. Sin embargo, observó atentamente la cabeza de Gautama, sus hombros, sus pies y esa mano que colgaba serenamente, y tuvo la impresión de que cada una de las falanges de esos dedos contenía una enseñanza, y que a través de todas ellas hablaba, emanaba y respiraba la verdad radiante y absoluta. Aquel hombre, aquel Buda, era verdadero hasta en los gestos de su dedo meñique. Era un hombre sagrado, y Siddhartha nunca había amado y admirado tanto a un ser humano como a aquel. Los amigos siguieron a Buda hasta la ciudad y volvieron en silencio, pues tenían la intención de no probar alimentos ese día. Vieron regresar a Gautama, lo vieron almorzar rodeado de sus discípulos, lo que comió no habría saciado a un pájaro, y retirarse luego a la sombra de los mangos. Por la noche, sin embargo, cuando menguó el calor y todo cobró nueva vida en los jardines, escucharon predicar a Buda. Oyeron su voz, que era también perfecta y emanaba calma y paz en plenitud. Gautama les habló de la doctrina del sufrimiento y sus orígenes, así como del camino a seguir para abolirlo. Como agua mansa y cristalina iban fluyendo sus palabras. La vida era sufrimiento y el mundo estaba lleno de dolor, pero era posible librarse de él, y quien siguiera el camino de Buda encontraría la liberación. El sublime hablaba con voz suave pero firme. Se refirió a las 4 verdades nobles y al óctuple sendero, recorriendo con paciencia la vía habitual de la doctrina con sus ejemplos y recurrencias. Clara y reposada su voz se cernía sobre los oyentes como una luz, como un cielo constelado. Cuando el Buda terminó su prédica, ya había anochecido y muchos peregrinos se acercaron a rogarle que los aceptara en la comunidad, pues deseaban refugiarse en su doctrina. Y Gautama los acogió diciendo: bien habéis aceptado la doctrina que os ha sido anunciada, aceptadla e id por el mundo como hombres santos para poner fin al sufrimiento. Y entonces avanzó también Govinda, el tímido, y dijo: yo también deseo refugiarme en el sublime y en su doctrina. Pidió que lo acogieran entre los discípulos y fue admitido. Poco después, cuando Buda se hubo retirado a descansar, Govinda se dirigió a Siddhartha y le dijo con voz fervorosa: Siddhartha, no tengo derecho a hacerte ningún reproche. Ambos hemos oído al sublime, ambos hemos escuchado su doctrina. Tras escucharla, Govinda ha buscado refugio en ella, pero tú, apreciado amigo, ¿no estás dispuesto a recorrer también el sendero de la liberación? ¿O acaso vacilas y prefieres seguir esperando? Siddhartha despertó como de su sueño al oír las palabras de Govinda. Observó largo tiempo el rostro de su amigo, luego dijo quedamente y sin ningún asomo de ironía en la voz: Govinda, amigo mío, por fin has dado el paso, por fin has elegido tu camino. Siempre has sido mi amigo, Govinda, y siempre has marchado detrás de mí, a un paso de distancia. Muchas veces he pensado, ¿no dará Govinda alguna vez un paso solo, sin mí, movido por su propia iniciativa? Y ahora veo que te has hecho un hombre y has sabido elegir tu camino. Ojalá lo sigas hasta el fin, querido amigo, y ojalá encuentres la liberación. Govinda, que no había entendido cabalmente las palabras de su amigo, repitió en tono impaciente su pregunta. Pero habla, por favor, te lo suplico, querido Siddhartha. Dime, pues no puede ser de otra manera, que también tú, mi sabio amigo, buscarás refugio junto al sublime Buda. Y Siddhartha replicó, apoyando una mano sobre el hombro de Govinda: ¿no has escuchado mis votos de felicidad, Govinda? Te los repito, ojalá sigas tu camino hasta el fin, y ojalá encuentres la liberación. Y en ese momento Govinda cayó en la cuenta de que su amigo lo había abandonado y rompió a llorar. ¡Siddhartha!, exclamó sollozando.
Y Siddhartha le habló en un tono amistoso. No olvides, Govinda, que desde ahora eres uno de los samanas de Buda. Has renunciado a tu patria y a tus padres, a tu origen y a tus propiedades. Has renunciado a tu propia voluntad y a cualquier sentimiento de amistad. Así lo requieren la doctrina y el sublime, y así lo has querido tú mismo. Mañana te abandonaré, Govinda. Largo rato continuaron deambulando ambos amigos por el bosque. Largo rato estuvieron tendidos sin conciliar el sueño. Y Govinda preguntaba una y otra vez a su amigo qué motivos le impedían refugiarse en la doctrina de Gautama y qué le parecía reprobable de ella. Pero Siddhartha, eludiendo sus preguntas, le decía: date por satisfecho, Govinda. Excelente es la doctrina del sublime. ¿Cómo podría hallarle yo algún defecto? Al despuntar el alba, uno de los discípulos más antiguos de Gautama recorrió los jardines convocando a todos los neófitos que hubieran abrazado su doctrina para imponerles el hábito amarillo e instruirlos en las primeras enseñanzas y obligaciones de su nuevo estado. Govinda se separó entonces de su amigo de juventud y, tras darle un nuevo abrazo, se sumó al cortejo de novicios. Pero Siddhartha siguió deambulando por el bosque, absorto en sus pensamientos. De pronto se encontró con Gautama, el sublime, y lo saludó con profundo respeto. Y al descubrir en Buda una mirada llena de bondad y placidez, el joven cobró valor y solicitó permiso al venerable para dirigirle la palabra. El sublime se la otorgó en silencio, con una leve inclinación de la cabeza. Y Siddhartha le dijo: ayer, oh sublime, me fue dado escuchar tu maravillosa doctrina. Para ello vine de muy lejos en compañía de un amigo. Y ahora mi amigo se quedará entre los tuyos. Ha buscado refugio en ti. Yo, sin embargo, proseguiré mi peregrinaje. Como te plazca, repuso cortésmente el venerable. ¿Acaso mis palabras sean demasiado audaces? Continuó Siddhartha. Mas no quisiera alejarme del sublime sin haberle comunicado con sinceridad mis pensamientos. ¿Tendrá a bien concederme otro momento de atención? En silencio, Buda hizo un signo de aquiescencia, y Siddhartha le dijo: una cosa, oh venerable, he admirado en tu doctrina sobre todo el resto. Todo en ella está perfectamente claro y demostrado. Presentas el mundo como una cadena perfecta que jamás interrumpe, una cadena eterna compuesta de causas y efectos. Nunca se había visto eso con tanta claridad. Jamás había sido expuesto en forma tan irrefutable. El corazón de los brahmanes ha de alegrarse sin duda cuando, a través de tu doctrina, contemplan el mundo como un todo perfectamente ensamblado, sin solución de continuidad, diáfano como el cristal e independizado del azar y de los dioses. Será bueno, será malo. La vida será en el sufrimiento o alegría. Preferible no seguir indagando. Tal vez esto no sea lo esencial, pero la unidad del mundo, la concatenación de todo cuanto acontece, el hecho de que todo lo grande y lo pequeño se halle circundando por el mismo río, por la misma ley de la casualidad, del nacer y del morir, todo esto emerge con luminosa nitidez de tu sublime doctrina, hombre perfecto. No obstante, según tu propia doctrina, esta unidad y concatenación de todas las cosas interrumpen un punto y por una pequeña grieta irrumpe en este mundo unitario algo extraño, algo nuevo que antes no existía y que no puede ser enseñado ni demostrado. Tu doctrina de la superación del mundo, de la liberación, pero con esta grieta mínima, con esta pequeña fisura, queda destruida y anulada nuevamente aquella ley universal, eterna y unívoca. Espero que sepas perdonarme esta objeción. Gautama lo había escuchado inmóvil y en silencio. Después empezó a hablar con una voz clara, bondadosa y cortés. Has escuchado la doctrina, oh hijo de Brahman, y el que hayas reflexionado tan profundamente en ella dice mucho en tu favor. Le has descubierto una fisura, un defecto. Sigue reflexionando, pero permíteme, joven sediento de saber, que te ponga en guardia contra la espesa jungla de las opiniones y las disputas sobre las palabras. Nada importan aquí las opiniones, ya sean buenas o malas, inteligentes o disparatadas. Cualquiera puede aceptarlas o rechazarlas.
Mas la doctrina que has escuchado de mis labios no es mi opinión, ni su objetivo es explicar el mundo a la gente sedienta de saber. Su objetivo es otro, la liberación del sufrimiento. Esto es lo que Gautama enseña, nada más. No te enfades conmigo, oh sublime, replicó el joven. No te he hablado así para discutir contigo ni para provocar una disputa de orden terminológico. Tienes razón, sin duda, al decir que poco importan las palabras. Mas permíteme añadir otra cosa. No he dudado un solo instante de que fueras Buda y hubieras alcanzado ya la meta suprema a la que aspiran tantos miles de brahmanes e hijos de brahmanes. Has logrado librarte de la muerte, y esta liberación, producto de las búsquedas que llevaste a cabo en tu propio camino, la has conseguido a través del pensamiento, la meditación, el conocimiento y la iluminación. No a través de una doctrina, en mi opinión, oh sublime. Nadie accede a la liberación a través de una doctrina. A nadie, oh venerable, podrás comunicarle con palabras y mediante una doctrina lo que te ocurrió a ti en el instante mismo de tu iluminación. Muchas cosas contiene la doctrina de Buda, el iluminado, y a muchos les enseña a vivir honestamente y a evitar el mal. Pero hay algo que esta doctrina tan clara y respetable no contiene. El secreto de lo que el sublime mismo ha vivido, él solo entre centenares de miles de seres humanos. Esto es lo que pensé y saqué en claro al escuchar tu doctrina, y es al mismo tiempo la razón por la que seguiré mis peregrinaciones, no para buscar otra doctrina que sea mejor, pues sé que no existe, sino para irme alejando de todas las doctrinas y de todos los maestros y alcanzar yo solo mi objetivo o perecer. Muchas veces, sin embargo, recordaré este día y esta hora en los que me fue dado, oh sublime, contemplar a un santo. La pacífica mirada de Buda se posó en el suelo. La serenidad perfecta resplandecía a través de su impenetrable rostro. Ojalá tus pensamientos, dijo lentamente el venerable, no sean erróneos, y ojalá alcances tu objetivo. Pero dime, ¿has visto la multitud de mis amanas? ¿Has visto la multitud de mis amanas, de todos mis hermanos que han venido a buscar refugio en mi doctrina? ¿Y crees tú, samana forastero, crees que les convendría más abandonar la doctrina y volver a la vida y a los placeres de este mundo? Lejos de mí tal pensamiento, exclamó Siddhartha. Ojalá todos permanezcan fieles a tu doctrina y alcancen su objetivo. No tengo ningún derecho a juzgar la vida de otros. Solo debo juzgarme a mí mismo y elegir o rechazar en función de mi persona. Lo que buscamos nosotros, los samanas, es liberarnos del yo, oh sublime. Si yo fuera uno de tus discípulos, oh venerable, podría ocurrir, y es lo que me temo, que mi yo encontrara solo en apariencia su reposo y su liberación, y que en realidad continuara viviendo y medrando. Pues entonces tu doctrina, mis adeptos, mi amor por ti y la comunidad de los monjes se habrían integrado en mi yo. Sonriendo a medias, Gautama clavó en el forastero una mirada inmutablemente clara y rebosante de amistad, y luego lo despidió con un gesto imperceptible. Eres inteligente, samana, dijo el venerable, y sabes hablar con prudencia, amigo mío. Mas cuídate de una inteligencia excesiva. Buda se alejó, pero su mirada y su imperceptible sonrisa quedaron grabadas para siempre en la memoria de Siddhartha. Nunca he visto mirar ni sonreír así a un ser humano, pensó el joven, ni tampoco sentarse o caminar de este modo. Así me gustaría poder mirar y sonreír, sentarme y caminar yo también, con la misma dignidad, modestia, naturalidad y misteriosa ingenuidad con que él lo hace. Solo una persona que ha logrado penetrar hasta lo más profundo de su ser es realmente capaz de caminar y de mirar así. Pues bien, intentaré penetrar yo también en el mío. Solo he visto a un ser humano, continuó pensando, a uno solo que me haya obligado a bajar la mirada, y a partir de ahora no pienso bajarla ante nadie más. Ninguna doctrina volverá a seducirme, ya que ni la de este hombre ha conseguido hacerlo. Muchas cosas me ha quitado Buda, muchas, pero más me ha dado a cambio.
Me ha quitado a mi amigo, que antes creía en mí y ahora cree en él, que era mi sombra y ahora es la sombra de Gautama. Pero me ha regalado a Siddhartha, me ha regalado a mí mismo. Y así termina el capítulo de hoy, chicos. ¿Logrará Siddhartha encontrar a su yo? ¿Qué es lo que le espera después de esto? Descúbrelo en el siguiente capítulo de Siddhartha. Y si te gustó el video, agradecería mucho que comentaran, compartieran y se suscribieran. Nos vemos hasta la próxima.